Señor les bendiga, mis hermanos. Vamos a ubicarnos en Proverbios capítulo 19. Aunque quedan pocos versículos por estudiar, hay uno en particular que realmente es bastante útil con respecto a lo que queda. Vamos a leer el Proverbios 19, versículo 13. Dice: dolor es para su padre el hijo necio, y gotera continua las contiendas de la mujer. Versículo 18: castiga a tu hijo en tanto hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Versículo 20: escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Y versículos 26 y 27: el que roba a su padre y ahuyenta a su madre es hijo que causa vergüenza y acarrea oprobio. Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. Vamos a orar. Dios Padre, gracias te damos por este tiempo que nos das para reunirnos, para estudiar tu palabra. Señor, te pedimos que estés con nosotros, que nos ayudes a que esta enseñanza quede en nuestros corazones y las podamos aplicar en nuestro día a día. Señor, que sea un tiempo para honrarte, Padre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, de todos los versículos que hemos leído, el versículo 27 tiene una particularidad. No sé si lo han notado en estos últimos proverbios que hemos leído. De hecho, desde el 8:32, desde el proverbio 8:32 hasta el 23:15, no vemos un proverbio que de manera directa haga una especie de petición o un llamado especial que diga hijo mío. Todos los demás siempre son en tercera persona: el hijo necio, el hijo sabio, el hijo tal cosa. De hecho, algunos comentaristas han dicho que o está mal ubicado porque hace una petición distinta: cesa, hijo mío, de oír. Así que nos recuerda que después de tantos proverbios que hemos visto, que todos estos dichos realmente nos quieren es hablar al corazón. Realmente nos quieren dar una instrucción para vivir correctamente. La idea no es que veamos los proverbios y miremos a alguien más. Porque, él es ese necio, él es la mujer tal o tal persona. Sino más bien que nos recuerde que esas son las cosas o que debemos evitar o que debemos buscar. Así que se nos hace una solemne advertencia. Y nos vamos a enfocar mayormente en el versículo 27, conectando con los demás versículos. Dice así una solemne advertencia: deja de oír, o cesa, hijo mío, de oír. Aquí hace referencia al oír como un medio para aprender, no necesariamente o únicamente escuchar solamente. Se ha dicho muchas veces y hemos visto en muchos proverbios esa idea de escucha la instrucción, escucha la disciplina, busca la sabiduría. Pero este proverbio parece ahora distinto porque pide deja de oír las enseñanzas. Parece como irónico, deja de oír. Pero por supuesto se nos enseña a qué cosa hay que dejar de escuchar. O cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. Ahora, antes de continuar, pensemos un poco en el trasfondo de este tipo de petición. Dios nos diseñó al ser humano, a nosotros, con una capacidad para aprender. De hecho, siempre estamos aprendiendo. Desde que nacemos hasta nuestro último respiro, hasta la persona más mayor y más adulta, siempre está aprendiendo. Porque Dios nos hizo así. Somos seres creados que aprendemos. Dios nos hizo así. De hecho, cuando Dios hizo las estrellas, en Génesis 1:14, dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan esas estrellas de señales para las estaciones, para días y años. Pero Dios no nos dijo cómo se usa eso, pero nos lo dejó, porque nosotros tenemos la capacidad de aprender, de desarrollar. Cuando Él hace todas las plantas según su género, según su semilla, Dios no le dijo a Adán cómo funciona eso, porque Dios lo diseñó con la capacidad de aprender y sacarle provecho a toda su creación. La interacción que tenemos con el mundo que nos rodea nos da información, porque nosotros tenemos capacidad de recibir esa información, de todo lo que vemos. De hecho, Proverbios 6:6 hace esta alusión. Dice: ve a la hormiga, oh perezoso, y mira sus caminos, y sé
sabio. Proverbios 24, 30 y 32. Dice, pase junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y describe todo lo que ha pasado por ser perezoso y por no ser entendido. Y después dice 32, miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Así que normalmente es inevitable que aprendamos cualquier cosa con la interacción. No necesitamos sentarnos para aprender algo. Estamos aprendiendo normalmente. Y creo que los que están en clásica lo saben. Agarran cualquier cosa para aprender. Ven una pared y ya están aprendiendo algo. Pero el Señor nos hizo así. Nosotros aprendemos o por los 5 sentidos, por el razonamiento, por la intuición, incluso por la experiencia. No necesitamos dedicar un tiempo para aprender porque siempre estamos aprendiendo. Así que esta petición de cesa de oír o deja de oír las enseñanzas que te hacen divagar, nos recuerda que no toda enseñanza es buena por ser una enseñanza. No es que alguien lo diga, mira, te voy a explicar algo. Eso es importante porque lo está explicando, por el mero hecho de explicarlo. No es así. No todo lo que aprendemos en la vida es válido para vivir. Por eso debemos estar muy conscientes de qué y de quién estamos aprendiendo o de qué estamos alimentando nuestra alma. Hay que aprender a no escuchar lo que nos hace divagar, pero sí escuchar lo que tenemos que escuchar. Una simple conversación sin una crítica o sin una reflexión puede llevarnos a la ruina. Una simple conversación. Y usted podrá decir, bueno, un poquito exagerado, como una simple conversación. Bueno, vamos a Génesis capítulo 3 y vamos a ver cómo una simple conversación cambió el destino de la humanidad. Ahora, no vamos a hacer un estudio totalmente de este pasaje, por supuesto. Para eso tenemos los pastores que pronto nos darán una serie de Génesis. No vamos a hacer un estudio completo de este pasaje, pero sí vamos a observar un poco cómo se presenta esta conversación. Vamos a Génesis 3 y notemos esa sutileza. Versículo 1. Note cómo empieza así. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, noten la pregunta, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Noten que la forma en cómo se presenta está enmascarando lo que va a decir, todavía no lo ha dicho y ya le está diciendo mucho. Está preparando el terreno, por así decirlo. Está tratando de darle un sentido a la realidad. No lo dice, pero lo induce a pintar un cuadro triste. Tan horrible es Dios que no te permitió ningún árbol. Todavía no ha dicho nada, no le ha mentido en un sentido, pero ya está preparando. El mundo también hace lo mismo con nosotros. Es verdad que para ser evangélico tienes que dejar de disfrutar la vida. Tienes que esclavizarte en una iglesia. No ha dicho nada y ya ha dicho mucho. Es verdad que para ser cristiano y evangélico tienes que obedecer todo lo que diga el pastor. Todo. Yo conozco a tal persona. No ha dicho nada y ya ha dicho mucho. En ese sentido, sin saberlo, estamos interactuando con otros y estamos aprendiendo. ¿Qué dice más adelante? La mujer responde a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Ahora, versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, más claro no puede ser, no moriréis. Aquí empieza una construcción de una realidad. Note que Satanás le está diciendo de una vez que eso no es verdad. Y ahora le va a explicar por qué no es verdad. Le está dando una explicación de los mismos hechos. Lo que Eva, o Adán y Eva ven, es hay un árbol que no se puede comer. Del resto sí y otro no. Claro, Dios le dijo, no coman de ese árbol. Ahora la serpiente le está explicando unas razones, le está envolviendo, ¿sí? Le está enseñando algo. Las enseñanzas que la desviaron surgen cuando las realidades que vemos se le dan una intención o razones equivocadas. Noten que el diablo no le justifica lo que va a decir a continuación, sino que le presenta sus ideas con una muy elegante y muy astuta argumentación. Nota el versículo 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Sabe Dios. Aquí uno puede hacerse una pregunta clara. ¿Y cómo sabe Satanás eso? Muy bonita la explicación. ¿Cómo lo sabe? Pero ¿qué hizo Eva? Sigue escuchando.
Le siguió viendo lo que Satanás le decía y dándole sentido a lo que le rodea. Aquí Satanás estaba dando razones que buscaban explicar lo mismo que ella ve. Satanás y Eva están viendo lo mismo. Un huerto, muchos árboles, un árbol que no pueden comer. Pero con una mentira que parece encajar con las cosas. Le está dando. Dios sabe. O sea, te lo está prohibiendo. Pero yo te voy a decir por qué te lo está prohibiendo. Porque vas a ser como Dios. Cuando dice, sabiendo el bien y el mal, tú mismo vas a poder definir lo que es bueno y malo. Si lo comes, no vas a depender de Dios. Vas a ser como Dios. Por eso Él no quiere que coma. Tú mismo vas a definir tu destino. Es la misma mentira que el mundo actualmente nos ofrece para vivir. El mundo que nos rodea, o sea, todo el sistema, no nos tiene que sentar. Mira, siéntate y te voy a explicar algo. No, simplemente le da una explicación a todas las cosas. Nos bombardea con un montón de instrucciones sin darnos cuenta. El mundo te quiere decir por qué estás triste. Pasamos tristeza normalmente, pasamos dolor. Ahora el mundo te va a decir por qué estás triste. Porque no estás viviendo tu vida plena, porque no estás haciendo lo que debería hacer. El mundo te va a explicar por qué te rechaza, esa sensación de rechazo. Mira, es así por esto, por esto, por esto. ¿Cuál es tu meta? ¿Cómo debes vivir? Son enseñanzas que dan el mundo. Así que tiene que haber una intención de nuestra parte de no escuchar, porque nos vamos a recibir toda esa clase de informaciones. ¿Cómo debes vivir? ¿Quiénes son tus amigos? ¿Qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? El mundo no necesita sentarte en una aula de clase y empezar a explicarte por qué estás triste. Lo que necesitas es una película. Necesitas una canción solamente. Hay muchas maneras en cómo el mundo nos enseña, ya sea por la televisión, no tanto una serie o estas tendencias, porque uno sabe eso está mal, pero lo que no dicen, el contexto con el que lo dicen, es realmente un caballo de Troya. No sé si recuerdan esta historia de los griegos que querían conquistar Troya, no podían entrar por los muros altísimos, y en una técnica muy inteligente deciden construir con los barcos un caballo de madera. Ellos tenían por Dios al dios Poseidón, dios de los caballos en general. Entonces era como una forma de decir, está bien, nos rendimos y le vamos a dar una ofrenda a tu Dios. Dentro del caballo estaban todos los soldados. Lo dejan pasar sin preguntar, entran y de noche se bajan y abren las puertas. Y terminan destruyendo toda la ciudad. Y a Aquiles también lo matan. También. Terminan muriendo todos. Lo mismo hace el mundo. No directamente te dice que tú estás mal, esto es lo que te quiero enseñar. Te lo dice con una historia. Mira cómo en este personaje le va bien con este estilo de vida. ¿O no han visto los videos de la música de las canciones hoy en día? En el internet, con noticias, con publicidad, con todo lo que vemos. Hermanos, no toda información que se pasa por WhatsApp es cierta. No es porque diga así en negrita, con un símbolo urgente, lo dijo desde Miraflores, confirmado. Es verdad. Esas son técnicas que se utilizan. No es porque lo diga tal persona. Es mejor averiguar primero, sobre todo si es muy amarillista algo, si es último lo que el gobierno quiere que sepa. Hay que tener mucho cuidado cuando hay mucha carga emocional. Es probable que no sea cierta. Igual con canciones, con influencers, no tanto por la persona, sino por lo que dice, por lo que en una simple conversación puede enseñar. Igualmente líderes religiosos, políticos, hay un peligro inminente con el tipo de conversaciones y amistades con quienes pasamos la mayor parte del tiempo. Hablar, una interacción donde enviamos información y recibimos información. ¿Cómo te fue hoy? ¿Qué recibo? ¿Cómo le fue a la persona hoy? Inevitablemente estamos aprendiendo. Dice 1 Corintios 15:33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las malas conversaciones. Ahora, los más famosos motivadores o esos coaches modernos usan más la retórica de las frases para una presentación elegante pero sin un contenido de verdad. Hay que tener mucho cuidado porque los escuchamos y nos parece muy bonito todo como lo presentan. ¿Cuál es el problema con este tipo de conversaciones o escuchar este tipo de cosas? Primero porque pintan una realidad a tu gusto. Te dicen lo que quieres oír, por eso atrae. Y esas son las cosas que nos hacen divagar. Noten que el punto es evitar escuchar cosas que nos llevan a divagar. No es que nos quedan en mute, nos llevan a pensar otras cosas. Apelan al ego de la persona. Prácticamente tú eres tu propia solución. Tú tienes un problema, tanto el coach como yo sabemos que tenemos un problema, pero él te está explicando cómo lo vas a resolver. Te está dando una realidad. Lo mismo que hizo Satanás con Eva.
Le está pintando, le está explicando la realidad. Establecen verdades sin justificarlas. Noten eso. Con analogías o alegorías tomadas de otros lugares. ¿O no han escuchado que dicen, deja de tener esa mentalidad de conejo, aprende a tener una mentalidad de águila? Las águilas no tienen mentalidad, las águilas son animales. Pero agarra una alegoría y suena muy bonito este tipo de cosas. Deja de ser oveja y conviértete en un león. O sea, yo no soy un animal. Todos tenemos un lobo blanco y un lobo negro que se pelean entre sí. Ganará el que alimentes más. No te estoy justificando eso, te lo estoy diciendo, pero suena muy bonito. Suena muy bonito. Y así es como nos tragamos cosas y empezamos a divagar. No, mi problema es que yo estoy alimentando tal cosa, tal tendencia, mi comportamiento lo estoy alimentando. Estamos divagando. Rodéate de personas águilas, no de conejos. Pero esas son las cosas que se escuchan y atraen. Oye, no, yo tengo que ser personas de las que multiplican, no de las que suman. No de las que restan, sino de las que dividen y elevan al cuadrado. No. En un sentido manipulan tu percepción y te piden aceptar sus verdades sin justificarlas. Aceptar sus verdades sin justificarlas. Los más peligrosos son los que mezclan los versículos con filosofías mundanas. Son peores. Es mejor que no se diga cosas cristianas. Mucho mejor. Cosas como, tú debes desarrollar el Sansón que Dios ha puesto en ti. Alegoría pura. Agarrando eso sin ninguna regla. Activa la fe de Abraham que tienes en ti. Suena muy bonito. Haz un puente entre tu promesa y tu promesa espiritual. Pero esa es la retórica, el uso de las palabras para que suene muy bonito. Vístete de la vestidura de José para alcanzar la protección en medio de tu Egipto. Suena muy elegante. ¡Wow! Busca tu vestidura. ¿Sí? Despierta y reclama la promesa de Canaán para tu vida. Ahora noten que esa es la clase de enseñanza que nos hacen divagar de las razones de sabiduría. Mano, pura palabrería. Pura palabrería. No está dando una solución, no está explicando realmente lo que pasa. Te está dando una percepción y te está llevando a dar vuelta, a pensar como águila y quedarte ahí arriba. Ahora, pero a veces nos tragamos esas palabras por la hermosa presentación con la que vienen. En 2 de Pedro, capítulo 2, 17 y 18, en este contexto también está tratando con falsos maestros, falsos profetas. Y la descripción que les da es que estos son fuentes sin agua. Fuentes sin agua. Nubes empujadas por la tormenta. Que seducen con concupiscencias, dice, pues hablando palabras infladas y vanas. Palabras infladas. O sea, como un globo. Está llenando de aire, pero no tiene nada. Parece grande, pero cuando vas a agarrar un globo, no pesa nada. Y así se presenta. Ahora, hermano, no se trata de taparse los oídos y dejar de mirar absolutamente todo. Bueno, no voy a escuchar nada, ciego, no. Como si yo fuera un esclavo de todo lo que me pasa alrededor. No se ve así tampoco. No, si yo escucho eso, no puedo estar allí. No, más bien la idea es dejar de aceptar, recibir o prestar atención a tales enseñanzas. De manera que usted no pueda juzgar si es correcto o no. Usted puede pedir una opinión hasta el más mundano de todo, pero evalúe lo que le dice. El mero hecho de que lo diga el profesor de tal materia no significa que es verdad. Puede que sepa mucho en su área, no significa que sepa muchas cosas de la vida. Pero aún así hay formas más peligrosas de divagar. Y eso tiene que ver mucho con nosotros también. Cuando se justifican teológicamente. Noten Proverbios 19, 26. Vamos al Proverbios 19, 26. Y estamos pendientes con Marcos capítulo 7 también. Proverbios 19, 26. Este proverbio apunta a una realidad que a simple vista es obvio. Que es obvio que no es bueno. Proverbios 19, 26 dice, el que roba a su padre y ahuyenta a su madre es hijo que causa vergüenza y acarrea oprobio. Bueno, obvio. Hasta simplemente puede ser bastante obvio. Pero a veces podemos divagar en nuestros pensamientos cuando oímos cosas que nos desvían de nuestro deber. Y empezamos a hacer cosas que no sabíamos que podíamos hacer. Ahora, ¿es posible llegar a un punto de robar a su padre y ayudar a su madre sin saberlo, entre comillas? Sí es posible. Marcos capítulo 7, el Señor Jesús tuvo que enfrentar esta misma clase de enseñanzas tergiversadas. Lo mismo, aunque parece muy obvio en este proverbio. Marcos capítulo 7, desde el 9 al versículo 13, dice, Jesucristo, hablando con fariseos y saduceos, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Noten, porque Moisés dijo,
honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a padre o a madre, muera irrevisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Ahora, noten esto. Hay quienes no querían ayudar a sus padres, pero es obvio que tienen que ayudarlo. Bueno, los fariseos le decían, bueno, vas a decir lo siguiente, esto que yo tengo es ofrenda al Señor, no te lo puedo dar, papá, no te lo puedo dar, mamá, porque esto ya lo dediqué al Señor. Parece muy noble, parece muy, o no, está dedicado, pero no está cumpliendo con lo que Dios ha dicho, honra a tu padre y a tu madre. Así que este proverbio que nos dice, el que roba a su padre y a su madre es un hijo que causa oprobio y vergüenza, es totalmente cierto. Y a veces podemos pasarlo por alto cuando empezamos a divagar de la sabiduría. Escuchamos esta enseñanza, bueno, pero si yo me dedico a esto, entonces no tengo por qué. Y así es como vamos alejándonos de la verdad. Aquí vemos el peligro de tener que justificar y excusarnos tanto para hacer lo que Dios nos manda. Bueno, si en alguna cosa legítima tenemos que justificarnos tanto, es un buen momento para empezar a ver qué es lo que estamos haciendo. ¿Por qué tenemos que justificarnos tanto? ¿Por qué tenemos que, bueno, pero es que yo, o sea, obviamente y empieza uno a divagar. Ahora, la imagen resultante de esto, pues de no hacer lo correcto, es lo que nos muestra Proverbios 19, versículo 13. Es el resultado de este tipo de divagar. Dolor es para su padre el hijo necio y gotera continua las contiendas de la mujer. Ese es el resultado triste. Ser hijo necio es estar divagando de las razones de sabiduría y lo que produce es dolor a la familia. Igualmente, una mujer necia que no se controla, que vive como el mundo le dice que tiene que vivir, solo es una gotera continua, es un fastidio. Lo mismo aplica para los hombres, por supuesto, pero él está tomando una idea. Pero el mundo le dice a los jóvenes y a los niños que no importa las cargas pesadas de sus padres. Le vas a hacer caso a tu papá. ¿No está viendo lo viejo que es? Por escuchar eso empieza a divagar y termina trayéndole dolor a la familia. El mundo le dice a la mujer que es esclava de su hogar si solo se queda allí. Una mujer tonta, si se queda puro en la casa. Si no logra su éxito en la vida, afuera. Eso es lo que dice el mundo. Y no tiene que sentarte a explicarte, la mujer tiene éxito, copia ahí, dictado. No. Te lo pone en una película, te lo pone en canciones, te lo pone quién es la mejor mujer, la más seguidora de todas. Y así es como empieza a divagar de las razones de sabiduría. Eso va a traer problemas más adelante. Ahora, dentro de la familia hay una solución, por supuesto, que no es solamente quedarnos con el panorama triste. Capítulo 19, versículo 18, podemos ver que la familia también puede ser un poderoso estímulo y corrector para el buen camino. Proverbios 19, 18 dice, castiga a tu hijo en tanto hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruir. Hay voces modernas que tratan de instruir a la sociedad a que la disciplina en los hijos es una tortura, es un castigo. ¿Cómo le vas a pegar? Nuevamente, no te lo tiene que decir en una clase, te lo dice en un pequeño video de una influencer diciéndole la disciplina positiva, la disciplina, dialoga con tu hijo primero, un montón de cosas. Crianza respetuosa, llega a un acuerdo primero. Este tipo de cosas, con la ideología, básicamente están diciendo que en la familia no hay autoridad. Y eso trae problemas más adelante. Parece muy bonito lo que presenta, pero va a traer problemas. Bueno, como el ser humano fue diseñado para aprender de por sí, entonces la familia que corrige malas actitudes y hábitos dañinos puede hacerlo mientras aún hay esperanza, mientras todavía puede aprender. Pero también hay que evitar, por supuesto, la carga emocional sin medida en la disciplina. No es un descargo de ira, sino que por haber afectado mi tranquilidad, sino la intención de corregir la mala actitud que no es sano ni bueno para el hijo. Sí hay formas de corregirlo. Ahora, eso lo puede hacer la familia. ¿Qué puede hacer nosotros? ¿Qué podemos hacer en cuanto a esta situación de tantas voces que nos rodean? ¿Qué sí debemos escuchar y qué no debemos escuchar? Noten el contraste en el mismo Proverbios 19 entre el versículo 20 y el versículo 27. Versículo 20 dice, escucha, en la misma palabra, escucha el consejo
y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Versículo 27, cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. Debemos mantener nuestros oídos en la verdad para alimentarnos de lo que es bueno. Pero también debemos evitar y dejarnos convencer de otras enseñanzas que nos dañan mentalmente. Bueno, seamos críticos a la hora de recibir información. No porque lo veamos en un video muy bien hecho con una presentación significa que es verdad. Seamos conscientes de qué estamos pensando y cómo estamos pensando. El mismo Jesucristo lo enseña en Mateo 16:6. Y Jesús le dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Aquí los discípulos, como no habían traído pan, estaban pensando, bueno, pero será el pan de ellos, ¿será que no les compro pan? Versículo 12, más adelante ellos entienden. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Lo mismo pasa en el ámbito cristiano. Hay muchas voces, muchas doctrinas y muchas cosas que no nos están enseñando nada. Que lo que nos enseñan es a divagar, a pensar otra cosa y volar e irnos de lo que es la Escritura. El mismo Pablo, como advertencia, también nos da, Colosenses 2:8. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofía y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Así que hay un llamado importante a dejar de oír ese tipo de enseñanzas que parecen muy buenas, pero que nos están alejando. Sí es importante hacer un esfuerzo. Aprendamos de nuestro maestro a pensar correctamente. Y vamos a pasar a otro pasaje. Nuevamente, no vamos a hacer un estudio, Marcos capítulo 4. Vamos a hacer un estudio completo. Nuestros pastores pronto cuando toquen el Evangelio de Marcos nos lo van a enseñar. Capítulo 4, del 1 al 11. Mateo capítulo 4, en la tentación de Jesús. Mateo capítulo 4, perdón. Se nos narra la tentación de Jesús por parte de Satanás. Aquí es una lucha de dos diálogos, para que aprendamos a ver cada una de las cosas. No vamos a hacer un estudio teológico de cada una de las cosas, sino cómo se presenta esta simple conversación. Diálogo, pregunta y respuesta, prácticamente. Primera tentación, versículo 3. Noten que el versículo 1 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. El Espíritu está llevando a Cristo al desierto para ser tentado. Versículo 3, primera tentación. Vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Uno puede decir, bueno, Cristo lo puede hacer. Sí, por supuesto que sí, Él tiene el poder. Ahora, se lo tiene que probar al diablo. Tiene que obedecer al diablo todo lo que Él le diga, porque Él se lo diga. Lo que está tratando de hacer es decirle a Jesús que Él no debería estar pasando por esto. No debería. Que Dios no es lo suficientemente sabio como para hacerlo pasar hambre. Bueno, come, tú puedes. ¿Para qué vas a seguir pasando todo este desierto, todo este sufrimiento? Siendo que el Espíritu Santo lo llevó allí, ahora el diablo le está diciendo, no, pero resuelve tú. Resuelve tú. Es pedirle que coma de una vez para mostrar esa desconfianza en el Dios que lo cuida, humanamente hablando, por supuesto. El Dios que lo sustenta, lo está llevando. ¿Cómo sabemos eso? Porque la respuesta que le da Jesús está en el mismo contexto del pueblo de Israel en el desierto, quejándose por el tipo de comida que tienen. Noten la respuesta, versículo 4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él está respondiendo precisamente que es por el poder de la palabra de Dios que nosotros vivimos, con alimento o sin alimento. Él no tiene que estar haciendo algo por sí mismo, humanamente hablando, para empezar a desconfiar de Dios. Es una muestra de cómo escucharon una conversación. Bueno, pero si tienes hambre, dile a las piedras que coman. No, eso no fue lo que Dios le mandó a hacer. Y aunque Cristo, noten lo sutil que pueden ser las cosas, aunque Cristo le hubiese dicho para que veas que sí, conviértete en pan, y se convierte en pan, acaba de perder todo, porque le acaba de obedecer al diablo.
y no acaba de obedecer, y no estaba obedeciendo a Dios. Ahora, segunda tentación, continúo, versículos 5 y 6. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso en el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Otra forma de jugar y manipular las promesas de Dios. Lo mismo. Es desafiar la prudencia y provocar a Dios a hacer conmigo lo que yo quiera y sacarme de todo peligro. Es poner a Dios como mi sirviente. Hacer lo que yo quiero. Bueno, lánzate, hazlo deliberadamente, hazlo. Aunque Dios no te lo haya mandado, hazlo. Total, tú tienes a Dios que te va a sacar donde sea. Es manipular eso. Precisamente por eso la respuesta que le da, versículo 7, Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. La vida de un cristiano no es provocar a que Dios cumpla todo lo que le ha dicho sobre uno. Mucho menos si no es algo que Dios nos ha pedido. Se trata de descansar y confiar plenamente en el Señor. Note cómo Jesús está en un sentido dialogando. Le está presentando una idea y Jesús le está respondiendo. La tercera tentación, como ya siendo la más fuerte de todas, digamos. Versículos 8 y 9. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Le está dando el camino fácil para evitar el sufrimiento. El diablo prácticamente le está diciendo: yo me quito del camino, quédate con todo el mundo. Solamente te voy a pedir una pequeña tontería, que te arrodilles delante de mí. Una tontería, al final vas a tener todo lo que quieres. El diablo se estaba dejando ganar para dejarle todo el éxito de la misión de Cristo en la tierra. Solamente le pedía que se arrodillara y lo adorara. Ese pequeñito detalle. Ahora, ¿qué es la respuesta que da Jesús? Versículo 10. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. La respuesta directa. Nada debe quitar ni siquiera nuestro objetivo ni el cómo lo hacemos. Esa idea de que el fin justifica los medios. No importa. No. Nuestra vida cristiana debe ser honesta, íntegra, tanto lo que queremos lograr sobre cómo lo estamos haciendo. Es muy fácil decir: bueno, pero si quieres plata, entonces haz tal cosa. Engaña tal cosa. No, no es así. Dios determinó cómo iba a ser el camino de Jesús y Él lo iba a hacer. Noten cómo a veces por pequeñas conversaciones nos podemos dejar llevar. En conclusión, Adán y Eva escucharon la voz del diablo y divagaron en sus razonamientos. Fue después de escuchar a la serpiente que Eva miró el fruto y lo vio codiciable. Antes no. Después de que le explicó el por qué hay un fruto prohibido, por qué Dios se lo estaba ocultando, ahí le empezó a provocar. Cristo no se dejó llevar por malos pensamientos. Él venció y nos ofrece más que una esperanza en medio de estas voces del mundo. Sí podemos como cristianos dar respuesta ante todas las planteamientos, filosofías, cualquier cosa que propone el mundo. Sí hay. Y la sabiduría misma nos ofrece esa respuesta. Por eso estamos estudiando Proverbios. Precisamente, porque es la clase de cosas que nos recuerdan. Sí, tenemos que escuchar mucha información, pero también tenemos que aprender a dejar de escuchar algunas cosas. Aprender a pensar bíblicamente es una disciplina que se desarrolla con la práctica y con la alimentación espiritual correcta. Hay que aprender a pensar. Y eso es leyendo la Escritura, aprendiendo, escuchando donde tenemos que escuchar, en donde se predica la palabra de Dios, y dejar de escuchar las cosas que vemos en cualquier lugar. En cualquier lugar. Podrá sonar muy bonito, pero aprendamos a ser críticos en lo que escuchamos. En cualquier cosa que escuchemos, seamos críticos. En todo. Seamos sabios en qué vamos a invertir nuestro tiempo para recibir información, con quiénes estamos hablando o con quiénes estamos conviviendo mucho. ¿Estamos pasando con cristianos o con no cristianos? No, yo no me voy a dejar contaminar de ello. Suena muy bonita esa resolución, muy bonita. Hay que tener mucha madurez, pero también saber que somos seres que aprendemos, que con la interacción aprendemos, con las conversaciones aprendemos. En un aula de clase aprendemos, estando en la cola de la gasolina podemos aprender cómo responden otros. Aprendemos a imitar ese tipo de cosas. Así que lo que nos enseña la palabra de Dios, oigamos sabiduría, pero también aprendamos a no oír lo que no debemos oír. Amén. Vamos a orar. Dios Padre, gracias te damos por este tiempo que nos das para estudiar tu palabra. Gracias, Señor, por recordarnos estas verdades y ayúdanos, Señor, a pensar correctamente, a no dejarnos llevar por
este pensamiento del mundo, este sistema que nos bombardea constantemente. Ayúdanos, Señor, a no divagar de tu sabiduría, sino más bien a permanecer en tu sabiduría, a vivir constantemente con tu palabra morando en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, y que podamos unos a otros como una familia cristiana a exhortarnos, a ayudarnos, a motivarnos para las cosas buenas. Que esta sea nuestra oración para seguir creciendo en santidad, en fe y en conocimiento. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.